Ahora vamos a nuestra mesa de análisis de cada lunes. Saludo con muchísimo gusto a Sofía Margarita Provencio de MC de Movimiento Ciudadano. Sofía, buen día. Buenas noches, colegas. Emilio Suárez, diputado federal. Hola, por ¿qué el PRI. tal? Emilio. Buenas noches a todos. Oscar Mario, como siempre, contento. Don Santiago Torreblanca, consejero nacional Aquí por el PAN. triste, enojado y decepcionado. Pues, Por dos. Pues, y Mario Miguel Carrillo, tocayo, diputado federal por Morena. Tocayo, buenas noches. ¿Qué tal, tocayo? Te soy sincero, estoy consternado con lo que pasó. Carlos fue compañero de bancada a mí en la legislatura pasada. Compartíamos Sí, lo conocimos todos. Muchas cosas. Sí. Sí, pero la verdad es que Carlos, digo, como era de la bancada de Morena, y compartíamos muchas de la misma visión que él tenía, que él estaba aplicando en Europa. Soy de los que concordaba con él en muchas cosas y la verdad es que estoy consternado. Pero bueno, adelante con la mesa. No, a ver, tocayo, pero entonces inicio contigo, y es la misma pregunta que le hacía yo a mis colegas queridos, a Javier Solórzano y a Jorge Fernández Menéndez. ¿Esta vez no pasa nada y todo sigue igual, o habrá un punto de inflexión y algún giro importante en la estrategia del gobierno federal para terminar con este ambiente tan descompuesto en lo político y en lo social? Tocayo. Bueno, tocayo, la verdad es que el giro se dio desde el 1 de octubre del año pasado, cuando se dio el anuncio de una nueva estrategia en materia de seguridad. La estrategia de la administración pasada del licenciado López Obrador se enfocó mucho de atender las causas y dar a los jóvenes oportunidad de no caer en las garras de los grupos del crimen organizado, que tuvieron o que adquirieron mucho poder en lustros o décadas pasadas. También se dio un enfrentamiento a través de inteligencia fiscal y otras cosas que era parte de la estrategia esta de abrazos, no balazos, pero la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, de la presidenta, cambió radicalmente, la postura ha sido otra. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, sí, además del tema de la persecución fiscal financiera, de atender las causas, pues también dio un giro y le dio otras facultades a la Secretaría de Seguridad, facultades de investigación, facultades de... Regresamos con Oscar Mario Beteta. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Oscar Mario Beteta. Hola, hola, amigos del Heraldo Radio. Estamos a unos días de vivir el evento más importante del autotransporte en América. Del 12 al 14 de noviembre, Guadalajara será el epicentro de la innovación con Expo Transporte and Pact 2025, el foro que reúne a más de 500 marcas de 15 países para mostrar lo último en tecnología, eficiencia y movilidad sustentable. Esta edición llega en un momento decisivo para la industria, con una agenda que abordará temas clave como descarbonización y electromovilidad, seguridad vial y ciberseguridad, movilidad segura e incluyente, inteligencia artificial aplicada al transporte y la profesionalización del capital humano. México, líder mundial en exportación de tractocamiones, reafirma su papel como motor económico, impulsando más del 6% del PIB nacional y millones de empleos. Del 12 al 14 de noviembre en Expo Guadalajara. Regístrate hoy en www.expotransporte.com y sé parte del futuro del transporte. Gracias, continuamos. De análisis con representantes de los partidos, Sofía Margarita Provencio de Movimiento Ciudadano, Emilio Suárez Licona del PRI,
Santiago Torreblanca del PAN y Mario Miguel Carrillo de Morena. Me quedé contigo, tocayo, antes de la pausa. Decías, tú conociste muy bien a Carlos Manso, y bueno, tenías la mejor impresión, como todos, de él. Y yo te decía, su muerte servirá para provocar un punto de inflexión y mejorar esta estrategia para salir, pues, de este ambiente de inseguridad y de descomposición política y social. Adelante, tocayo. Así debe de ser, tocayo. Así debe de ser. Yo, sinceramente, apelo a la voluntad, no solamente de las autoridades a nivel federal y por supuesto la estatal, donde Carlos tenía ahí pues una gran preocupación, y por supuesto a nivel municipal, pero yo le hablaría a las y a los mexicanos, a todos tus radioescuchas, a todos los que nos preocupamos por querer un mejor México para las nuevas generaciones. Este debe ser un punto de inflexión en el que nosotros como mexicanos no hay que dejarle todo a las autoridades, hay que también nosotros actuar, hay que señalar, hay que hacer. Espérame, Margarita, por favor, te pido respeto. Yo nunca te he interrumpido. Y en este tema, por favor, sí dame respeto. Nosotros no podemos permitir que los crímenes, o que los grupos del crimen organizado sigan avanzando. Nosotros no podemos permitir normalizar la delincuencia. Si nosotros vemos un acto de extorsión, si nosotros vemos un acto de corrupción, hay que señalarlo. Es más, no hay que permitirlo desde casa. Carlos les decía a todas y a todos los habitantes de Europa, no solapen a los delincuentes. Yo sé que hay muchos jóvenes que están confundidos y ustedes, mamás, son las responsables de llevarlos por el camino. Hay que hacerlo, Sofía, hay que hacerlo, Santiago, hay que hacerlo, Emilia, hay que hacerlo, estimado tocayo. Nosotros, Tocayo, gracias. desde la Sofía, te sociedad, escuchamos a ti. podemos evitar que se siga resquebrajando el tejido social. Las autoridades tienen que hacer lo suyo, y por eso es facultad exclusiva del Estado el tema de seguridad pública. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo desde nuestras casas? Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué podemos hacer, tocayo? Te pregunto, ¿qué podemos hacer? Mejor. Y te lo voy a decir, hoy Grecia se quedó sin marido. Hoy Grecia Quirós, está viuda. Hay 2 niños que están huérfanos de alguien que desde la legislatura pasada estuvo señalando desde tribuna la descomposición en Uruapan y que estuvo dispuesto a combatir frontalmente a todos los grupos criminales que están en Uruapan. Pero ¿quiénes son los grupos criminales? Son mexicanas y mexicanos. No nos olvidemos, no podemos olvidar eso. Son mexicanas y mexicanos que tal vez no pudieron tener oportunidad, o que por el otro lado, desde muy chiquitos, cayeron en las redes de los grupos del crimen organizado. Y mientras hay gente que está volteando, que prefiere voltear para el otro lado, Carlos los enfrentó. Y yo soy de la idea que hay que hacerlo también, como mexicanas y mexicanos, como sociedad. No nos puede rebasar como sociedad, y mucho menos como autoridad, que pequeños grupos que se dedican a terrorismo puedan ganarle a una sociedad. Perdón, yo sí quiero levantar la mano. La mexicana. A ver, Sofía, Eso te escuchamos. Es fundamental. A ver, yo Sofía. quiero levantar la mano. A mí me parece increíble escuchar que le estamos pasando la factura a las familias, a las esposas, a las mamás, a quienes además cargan de manera gratuita con todos los cuidados de este país, porque además, ¿cuántas de esas familias que sí han levantado la voz no terminan siendo ellas mismas? Lo que pasa es que desde un lugar mucho menos, digamos, público, como el caso de Carlos Manso, víctimas del propio crimen organizado al que están tratando de enfrentar. La situación nos rebasó. Yo quiero reparar en 2 cosas. Primero, perdón, diputado, pero a Morena y al gobierno federal le debería de dar pena ajena la conferencia de prensa que salieron a dar con el secretario de Seguridad, en lo cual lo único que salieron a hacer fue a lavarse las manos, a excusarse y decir que sí le habían puesto elementos de seguridad que él había solicitado, para contradecir una narrativa pública. No a explicar qué está pasando en Europa, no a proponer soluciones para la ciudadanía, no. A lavarse las manos de decir que aparentemente sí tenía un equipo de seguridad, que qué pena ese equipo de seguridad para empezar. Segundo, hablan mucho de que sí era la bancada y no era la bancada.
Hace un mes Movimiento Ciudadano subió un punto de acuerdo pidiendo que se reforzara el tema de la seguridad en Uruapan del brazo de Carlos Manso. No Morena, no sus excompañeros de bancada, que discúlpenme, pero si por algo compitió como independiente por la presidencia municipal, algo será. Nosotros nos fuimos del brazo con él y luego lo tergiversaron diciendo que él estaba pidiendo seguridad para él mismo. No es cierto. Ese punto de acuerdo es para pedirle seguridad al gobierno federal porque él, desde hace, tú ya lo señalaste, diputado, desde hace años venía diciendo que la crisis de seguridad en Uruapan está canija. Entonces sí, claro, la gente del crimen organizado son mexicanos y mexicanas, al igual que los políticos y las políticas y las policías. Entonces no frieguen, no le pasen la bandera de la responsabilidad. O sea, de verdad me parece una falta de respeto. Estoy sorprendidísima que esa sea la postura. Y responsabilícense del poder que sí tienen desde hace 7 años. Además, este es uno de 10 presidentes municipales que van del sexenio en un año, sin contar policías, activistas. Presumen que redujeron los homicidios. Órale, va. Y yo creo que todas las vidas valen por igual, pero hay unas, como esta, como la de Bernardo hace semanas, que son muy simbólicas y están literalmente narrando lo podrido que sigue estando el sistema y lo mucho que ustedes se lavan las manos ahora resulta que además diciendo que le toca a la ciudadanía. No frieguen. Bien, gracias, Sofía. A ver, Santiago Torreblanca del PAN. El lenguaje importa y importa mucho. Hay que llamar las cosas por su nombre. Esto es terrorismo y no es terrorismo de ahorita. Desde hace más de una década el crimen organizado funciona a través del terrorismo. Es decir, causa alarma, temor y terror en la población para doblar al gobierno, ya sea a los alcaldes, a los gobernadores o inclusive al gobierno federal en todas sus dimensiones. Entonces, mientras no empecemos a usar el nombre de grupos narcoterroristas aliados con el gobierno, no vamos a acabar con el problema. Es cierto, ha habido en un año, por cierto, 10 alcaldes asesinados en un año, pero estos 10 alcaldes son los que se pusieron firmes y no se doblegaron ante el crimen organizado. Pero el 60% de los municipios del país están controlados por el crimen organizado. 60% de los municipios, estamos hablando de más de 1,000, y que representan el 80% del territorio nacional. ¿Cómo es esto posible? Pues hay de dos sopas. Aquellos alcaldes que son directamente impulsados y puestos, sin importar el partido político, por el crimen organizado, y aquellos que, si bien llegaron sin apoyo del crimen organizado, bajo la amenaza de muerte, acaban siendo doblegados por este. La situación es gravísima por donde se vea. Ahora, en tu mesa anterior decían algo muy interesante. Pues es un problema de que ya somos un narcoestado. Hay una colusión del 60% de los alcaldes, pero en el gobierno estatal e inclusive federal no cantamos mal las rancheras. El problema es que no tenemos un sistema anticorrupción que esté funcionando. ¿Por qué? Lo que antes era la Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría Anticorrupción, es puesta por el titular del Ejecutivo. Entonces, evidentemente va a seguir instrucciones políticas. Nos equivocamos, todos los partidos, pensando que nominalmente, diciendo que la Fiscalía iba a ser autónoma, lo iba a hacer, cuando lo que acaba haciendo es que acaba dependiendo del poder político en todos los casos, a nivel estatal y federal, y de todos los partidos. Es un diseño institucional y sin capacidades de investigación real. Entonces también está doblegado por el crimen organizado. Tenemos la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Nacional, donde su propia presidenta dice que recibe presiones del grupo de poder para no pedir que se investigue a Dan Augusto. Y tenemos una Auditoría Superior de la Federación que cada vez audita menos y cada vez más a modo. No tenemos INAI. Nada va a cambiar si no aceptamos el problema real, sin temor, aceptando que no es un problema solo de un partido, es un sistema institucional y transaccional y que tenemos que ponernos las pilas. Pero sí, asumir cada uno de nosotros la responsabilidad es indispensable, saber qué cambios institucionales tiene que haber,
porque saber que aquí las personas no son ángeles ni demonios, sino responden a los estímulos de las instituciones. Y hasta que no nos caiga el 20 de eso, vamos a seguir esperando al gran Mesías que barre el piso de arriba para abajo, y eso nunca va a pasar. Gracias, Santiago. Emilio Suárez del PRI, por favor. Mario, yo a lo que sí renuncio, y lo he dicho en varias ocasiones, es a perder la capacidad de indignación que debemos tener como sociedad en este y cualquier hecho delictivo, pero sobre todo en este. A mí me llama mucho la atención, igual que a Provencio, el cómo el gobierno ha reaccionado y ha trivializado y ha minimizado la discusión, ha minimizado la protesta de los ciudadanos en Uruapan, y eso a mí se me hace gravísimo, porque es justamente participar de perder la capacidad de indignación como sociedad debemos tener. No es un hecho aislado. En el 2024, casi 35 candidatos de todos los partidos políticos perdieron la vida a manos del crimen organizado. Probablemente el más significativo fue la decapitación de Alejandro Arcos. Ustedes se acordarán, el alcalde electo en Chilpancingo. Pero si nosotros vemos en el 2025, 3 presidentes municipales en Michoacán han sido victimados. En el 24 fueron 2 presidentes municipales, el de Cotija y otro más. 2 empresarios, Bernardo Bravo, que es el de la Asociación de Citricultores, y Alejandro Morra, que por cierto es sobrino de Hipólito Mora. O sea, en general hay un proceso de descomposición que no debemos perder de vista. Hoy proyectaba alguna encuesta, algún medio, El Financiero, y que coincide con lo que decíamos Santiago y yo, y creo que alguien más, de las encuestas del INEGI, el ENSU, el ENVIPE. La gente se siente insegura y se siente que el crimen organizado nos está ganando. O sea, casi la gente pasa en inseguridad del 53 al 59%, y que el crimen organizado es el que está gobernando del 74 al 85%. Hay datos, hay cifras, se habla de que el 60% del territorio está gobernado hay vínculos del crimen organizado, el narcotráfico, con presidentes municipales y otras estructuras del poder. Yo no he escuchado ningún pronunciamiento por parte del gobierno federal de Morena para atacar estos dichos, para contradecirlos o para llegar a consecuencias, porque hoy, con el asesinato que se vio de Carlos Mazo, pues nos estamos dando cuenta de que sí hay una penetración del crimen organizado en las estructuras de poder. Y hay que reflexionar, son 6 años de haber abandonado la estrategia de seguridad, 6 años de abrazos y no balazos. Es momento de que el gobierno asuma su responsabilidad, deje de culpar al pasado y dé resultados. Yo escuchaba por ahí que decían, es que Felipe Calderón, les voy a dar un dato. Un niño que hoy tiene 13 años, yo tengo un hijo de 13 años, que ya es consciente de lo que está pasando, de quienes están matando, que es consciente que yo no lo dejo salir en muchas ocasiones porque me preocupa su seguridad, y eso en otros estados no había nacido cuando Felipe Calderón fue presidente de la República. Llevan 7 años en el gobierno, 7 años de pretexto y 7 años de voltear a ver al retrovisor para no asumirse responsabilidad en este profundo bache de inseguridad en el que nos tienen sumidos. Hay que trabajar. Gracias. Y yo creo que es un tema de Emilio toda la Suárez del sociedad, PRI. pero principalmente del gobierno. No debe eludir el gobierno su responsabilidad en estos actos. Bien, gracias, Emilio Suárez del PRI. No sé, tocayo, Mario Miguel Carrillo, obviamente tendrás alguna respuesta. Pues lo que pasa es que digo, me deja preocupada o preocupado la respuesta de compañeros de la oposición, donde dicen, no, pues es que nosotros como sociedad no podemos hacer nada. Okay. No, nadie dijo eso, nada más no les echen la bolita. Pues no, nadie les está echando la bolita. Mi comentario fue muy puntual. La autoridad federal, estatal y municipal tienen que hacer lo que tienen que hacer, porque además constitucionalmente es facultad exclusiva del Estado el garantizar la seguridad pública. Y eso pues se no hay está atendiendo. Y así lo empecé yo en mi participación, porque a partir del 1 de octubre del 2024, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo delineó y además dijo puntualmente cuál iba a ser su estrategia de seguridad, una estrategia de seguridad que hoy está avanzando. Yo lo que estoy diciendo es, nosotros como sociedad
¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a permitir que siga avanzando la corrupción? ¿Vamos a permitir que siga mal funcionando, digamos, lo que nos genera la cohesión social? ¿Vamos a permitir que se resquebraje para que unos jóvenes ganen unos cuantos pesos? La persona que mató a Carlos Manso tenía menos de 18 años, por Dios. ¿Cómo es posible que podamos permitir esto? Por ejemplo, y guardando sus proporciones, pero es algo que está pasando en otros países. En Colombia mataron a un precandidato presidencial, una persona, un joven de entre 16 y 17 años. ¿Qué estamos haciendo con nuestros pasa cuando jóvenes? gobierna la Le vamos izquierda. a dejar entonces, Exacto. le vamos a dejar entonces toda la responsabilidad a la autoridad y nosotros como sociedad voltear para otro lado. Yo la verdad A ver, es que creo que perdón, no. yo, El gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales deben de hacer lo suyo. pero no Los que están estamos haciendo en lo un- suyo. Los que estamos en un espacio de representación popular en servicio público, debemos de aportar lo que esté hasta nuestro alcance y lo que nuestras facultades Mario, nos le está permitan quitando todo, para poder avanzar de. le están quitando Pero, todos los recursos a como estados y municipios sociedad en materia de seguridad, se lo mexicana, está llevando la federación. Como Vean el sociedad presupuesto. mexicana, como sociedad sí. mexicana, creo que tenemos nosotros la obligación, como mexicanos, de no permitir que los grupos del crimen organizado sigan avanzando y si nos sigan metiendo en nuestras casas y sigan dinamitando nuestros núcleos familiares, porque desde Perdón, ahí Mario, empieza todo. es que a ver, pero a ver, No, en otras perdón, cosas, Margarita. si tú me dices, Perdón, Margarita, ok, vamos todos a denunciar la corrupción. politiza lo que tú quieras. No, Pero qué el horror. tema, O sea, el ustedes tema de saben que blindar, aquí hay un La error tragedia es el tema de garrafal. evidente, no blindar, es politizar. desde el núcleo Ustedes familiar, saben- el tema de blindar. Entonces, ¿quiénes son los sicarios? ¿O los sicarios no tienen padre, no tienen madre, no tienen primos, no tienen abuelos, no tienen A ver, compañeros ahí de te va. escuela? Si me dan 2 ¿Quiénes son segundos, los que se dedican a delinquir? tú decías que no Son interrumpías. vecinos nuestros. Es alguien que empezó corrompiendo a un policía para que lo dejara ir sin una Abandonaron multa a de Carlos tránsito. Manso. No, ¿Me pero es que no explico? compares. No, nadie A ver, abandonó a Mario, Carlos Manso. Ay, Mario, sí, a ver, discúlpenme primero, y por déjenme que les supuesto que ponga el dejaron a contexto. Uruapan Por solo. favor, no Y politicen este tema, segundo, no quieran sacar raja si política. sigues Y diciendo les pongo el politizar, de contexto. verdad, o sea, Por eso, bueno, es si una lo quieren falta de politizar, entonces respeto vamos a al politizar el debate asunto. que no Con todo recibas respeto. Entonces, bueno, críticas. si Tú lo estás quieren diciendo, no politizar, estás vamos a hablando de politizar. no, perdóname, no me voy a callar Ok, porque no estás escuchando. ok. Tú no Bueno, estás hablando no, de no darle la una que empezó a mordida a un interrumpir fuiste policía. tú, Margarita. Bueno, ahí va. Cuando tú Ahí les va. hablas de Del no darle una 2018 mordida a un al policía, entonces 2024 todos nos hubo podemos un hacer solo responsables. Ok, presidente no le demos municipal mordidas en a los Uruapan, policías. Michoacán. Pero estás ¿Ok? diciendo que Un las solo familias presidente tienen que municipal. denunciar al Su narcotráfico nombre cuando la mayoría es de las Manuel personas que denuncian al Manríquez narcotráfico González, terminan siendo del asesinadas PRD, por el Siglos Partido de Revolución narcotráfico. faltándose, Democrática. acaban Gente asesinados, de ¿qué esperas Silvano de un Aureoles. muchacho? Estuvo O 6 sea, ¿qué años, discurso 6 más años en el mediocre? municipio de Uruapan. ¿Estamos? Dios mío santo, ya por favor. 6 Algo de años estuvo autocrítica de una sola Morena, persona. algo No, de estás A ver, es que si viendo. autocrítica. quieren politizarlo, vamos a politizarlos y vamos a No, es Nadie que lo no es está politización. politizando. Tú no El aguantas Bueno, debate, entonces no que tu politicemos. postura sea el debate y la cuestionada. protesta no es politizar. Por El debate supuesto y la que no. protesta no es politizar. El debate, porque parte de la función, Mario, es pues discutir qué es lo que está pasando, pero también tiene que haber un espacio de autorreflexión y decir, oye, mañana vamos a discutir el presupuesto. Quiero ver que uno de Morena se suba a decir, oigan, creo que estamos desmantelando la policía municipal y estatal y no, en este caso le quedó grande el saco al gobierno federal. ¿Qué van a decir mañana en el presupuesto para fortalecer cuando están literal aumentándole el presupuesto a los militares y están haciendo una reducción el presupuesto en el ramo de seguridad y protección ciudadana? ¿Qué van a decir? Emilio, Eso no es politizar, eso es discutir políticas Claro. públicas. Emilio, Sí. ¿sabes a cargo de quién estaba el primer cerco de seguridad de Carlos? Sí, dicen que de la, De la Guardia policía Nacional. municipal. De la De la policía policía municipal. municipal. Tal cual. Sí. Es lo que está Y lo diciendo decimos, Carlos no pasa nada. justamente. Ese Y los es dejaron el sin asunto. lana. No, es que las policías municipales están corrompidas. Perdón, pero No, así no lo es. puedo creer. Qué No, cinismo. sí, O así sea, es. tu postura es No, no que es cinismo. el primer no círculo es de cinismo. protección de Carlos es responsable y las mamás que La tienen Guardia hijos Nacional sicarios estaba en en el su casa segundo círculo de son protección. responsables. No, Un pues wow. evento público donde hay una persona de 17, 18 años con un arma de fuego
que rompe el primer círculo de seguridad, y vamos a seguirle mandando presupuesto a las policías municipales, que no pasan ni siquiera controles de confianza, que ni siquiera pasan controles de análisis de sangre para checar si están bajo el efecto de estupefacientes o no. Con mucho respeto, vamos a seguir confiando en las policías municipales. A la gente le vale gorro si el primer círculo o no. Mataron a Carlos Manso de manera vil y cobarde, pero no solo es eso, la gente se siente insegura, la gente la gente ya cree, y además yo creo que en buena razón, que el crimen organizado, no son encuestas, es el INEGI, esas encuestas es una institución pública, señalando, es el INEGI. Estas encuestas que ustedes están, digamos, comentando, vean la diferencia